Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Puerto Mingalvo, comarca de Gúdar Jabalambre. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirgual para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Diario de Teruel del domingo 30 de octubre. Los vecinos de los pueblos de la asociación Viento Alto tendrán la electricidad gratis. La comarca, el periódico del Bajo Aragón Histórico, del 28 de octubre. Los vecinos de los 9 municipios de la asociación Viento Alto tendrán electricidad gratis. Hoy, Aragón, del 31 de octubre. Los vecinos de 9 municipios turolenses tendrán luz gratis gracias a un acuerdo con Forestalia. Aragondigital.es, 28 de octubre. Forestalia y los municipios del Viento Alto sellan un convenio para la gratuidad de la electricidad. Eleconomista.es, del 28 de octubre. Forestalia firma un convenio con la Asociación de Municipios Viento Alto para que se beneficien de energía eléctrica gratis. ¿Os ha quedado claro, monoters? Poco importa si estamos hablando de una bonificación y no de una gratuidad completa. Poco importa si se trata de algo legalmente posible o no, viniendo de una empresa que no es distribuidora. Y tampoco parece importar que la mayor garantía a día de hoy de electricidad gratis son el autoconsumo y las comunidades energéticas. Eso es lo de menos, cuando de lo que se trata aquí es de tapar la mierda que un día sí y otro día también sale de Forestalia y sus prácticas. Desde sus líneas de alta tensión ilegales hasta las estafas de contratos a 75 años por 300 euros, aprovechándose de los mayores de nuestros pueblos, amenazando con la expropiación y todo esto acompañado del silencio cómplice de las instituciones aragonesas. Asimismo, para los anales del análisis periodístico quedarán aquellos que reproducen notas de prensa de Forestalia como conquistas vecinales. Cuando las cornetas de la propaganda llaman a filas, el sentido común y la defensa de lo colectivo salen por la puerta. Aún con todo, hay partido y ver a todo un propagandista de estos chanchulleros renovables hacer malabares dialécticos con crear un sistema público aragonés de gestión energética para evitar el colonialismo energético, aunque pueda dar a la risa y a la mofa a estas alturas y se hace para tapar los huecos electorales, es un claro indicador, como mínimo, de que su propaganda no está funcionando. Y eso siempre es una buena noticia para el pueblo aragonés. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, en Navant, en Tabán. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece... Bienvenidos, benvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast capaz de conseguir luz gratis y una empresa pública de energía para los aragoneses y las aragonesas, simplemente amenazando con directos en los pueblos afectados por los macroparques de renovables. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una semana más el Monoter, que no solo ofrece gratis su presencia en este podcast, sino que también las chorrocientas horas que se pasa para escribir estas frases que estoy leyendo. Damos una calurosa bienvenida a David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Julián, muy bien, Monoters. Otra entrega más. Ya van de momento de Moliendo Gordo, de la temporada podcastera llevan 5. O sea, ya hemos durado más en una temporada que muchos podcasts en toda su vida. Así que es de congratularse. Antes de arrancar con las cosas que tenemos preparadas, review publicitario, ¿vale? Muy buenas, Monoters. Hoy, ¿qué ofertas tenemos en la monotera económica? Pues hoy tenemos lo mismo de siempre, al mismo precio. Hoy tenemos el Patreon, el patreon.com/Radio Monotes, el sitio donde cargarse de innumerables y inigualables ofertas del mundo monoter. Recuerden que pueden optar desde 2,5 euros, 5 euros o 15 euros y obtendrán hermosas y fascinantes recompensas relacionadas
relacionadas con Radio Monotes. ¿Y qué tenemos más? Tenemos el tema de Twitch. Hacemos todas las semanas un cafecico monoter o dos, dependiendo de nos pegue el aire, más fuerte o más fuerte, nos pegue más o menos fuerte la ciercera. Así que todos, pues martes, miércoles, jueves, viernes, bueno, un día de la semana. Hay que estar atento a las redes sociales, que por cierto nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, en las redes sociales. Así que ahí, pues bueno, vamos creciendo poco a poco en el mundo Twitch. Hacemos cafecicos monoters que básicamente se basan en hablar con gente muy interesante, como hacemos en Moliendo Gordo, pero en versión más corta. Y a charlar un poco de la actualidad. Así que, bueno, que sepáis que tenéis un formato de comentadita de la actualidad por parte de Radio Monotes, ya desde en directo en Twitch. Estar atentos. Más cositas, también nos podéis pillar si no queréis pasar por Twitch y tampoco queréis pasar por la caja del Patreon. También nos podéis pillar merchandising, ¿vale? Merchandising, que tenemos unas bolsas y unas camisetas muy chulas de esta temporada. Hemos estrenado un merchandising, ¿vale? Simple y llanamente nos tenéis que escribir en nuestras redes sociales, darle corazón y campanita a nuestras redes sociales, a Twitch, a Twitter, a Instagram y tal, y ahí pues con un DM, hot o no, dependiendo de lo que tú consideres oportuno, te podremos hacer llegar de alguna manera, bien por correo o bien presencialmente, ya lo pactamos. Y bueno, que las camisetas están de pistón, ¿no? Y aún nos quedan de la temporada pasada, de las fucsias estas. Así que estas son un poco las vías de financiación y las nuevas cositas que estamos anunciando en esta temporada, y no os vamos a dejar de dar la turra porque estos son los minutos más escuchados del podcast al principio, así que os la coméis con patatas. Recordad ayudarnos a hacer más grande cada día Radio Monotes, porque los hay que tienen todo el favor institucional, todo el favor empresarial, todo el favor económico, pero en Radio Monotes tenemos a los mejores, que eres tú, Monoter. Bueno, y esto que me he sacado de la manga ahora mismo, esta movida, ¿vale? Resumo un poco lo que quería contar, la entradita, ¿vale? Recordaos, vamos a dar mucho con esto la turra, porque tenemos ideas muy grandes para hacer esta temporada, así que lo que necesitamos es un poco de empujón económico, y las llevaremos a cabo. Y bueno, ahora ya sí que entrando un poco a lo que tenemos preparado para hoy, antes de pasar a la parte de las entrevistas, hoy volvemos con un clásico ya de esta temporada. Un ya clásico en el segundo programa que vamos a hacer esta mierda, pero que yo creo que funcionó relativamente bien la primera que lo hicimos. Igual ahora pues no funciona, no pasa nada, que es la sitcom que nos hemos inventado, esta radionovela que nos hemos inventado aquí sobre las oficinas forestalias, ¿vale? Así que vamos con otra entrega más de The Office Forestalia. Era otra hermosa extractivista y colonialista mañana en el Headquarters Forestario, cuando de repente algo pronunciado por Javier Lamban en el debate del Estado de la Nación sobresaltó a los presentes. Queremos crear un sistema público aragonés de gestión energética para evitar el colonialismo energético al que Aragón se vio sometido en el siglo XX y aprovechar nuestra producción en beneficio propio. Pero, ¿esto qué es, Presi? Javi, ¿cómo puedes hacernos esto? Con lo amiguicos que somos. Hay que contraatacar. Teruelano, abre la puerta, que te pasas todo el día con esto cerrado. Voy arroba Presi, voy punto, coma, arroba Fernando, arroba Presi.
Muy buenas, @presi. Parece que hace buena mañana, @, espacio Verdi. ¿Otra vez con la puerta cerrada? ¿Que estabas pegándole al Twitter otra vez? Que te pago por asesorarme, no por estar haciendo el indio por Twitter, que pareces un enganchado de esos. No volverá @, y coma, se lo prometo, no volverá a ocurrir @, Fernando Verdi, @cochi. ¿Cómo? ¿Me has vuelto a llamar? El Twitter ese te está friendo el cerebro. Ya no respetas ni a tus superiores. Disculpa, espacio presi, prometido por las comas, espacios que no volverá a ocurrir, en serio, no volverá a engañar. Bueno, a lo que venía. Que Javi, nuestro presi, el presi que tanto nos ama, que es capaz de cargarse medio Aragón con tal de que nos llenemos los bolsillos, nos la ha tramado en el debate sobre el estado de Aragón. Que ahora dice que si va a tope con un sistema público aragonés de gestión energética para evitar el colonialismo energético. ¿Pero qué mierda es esta? Nos está fallando nuestro amado presi. Será @, marxista, espacio leninista, stalinista, se ha liado con los del espacio, punto y coma, no a todo. El siguiente que va a ser que vaya punto, espacio, beneficio para los territorios, que no estamos en la URSS. Hay que contraatacar, Terolano, hay que contraatacar. No nos pueden torear después del desarrollo y futuro que hemos llevado a los muertos de hambre de los pueblos. A ver, presi, ya no sé qué ofrecer, espacio a esta gente. Ya les hemos dado de espacio, coma, de todo, residencias para los mayores, espacio, líneas de bus para que no se monte nadie, macrogranjas, contratos de punto, espacio, coma, 75 años por 300 euros. Ya no sé qué ofrecerles, presi. Los punto, espacio, coma, residuos de los molinos y placas para que los aprovechen para coma, crear un mercado negro de metales y punto, conductores como en África, o mejor unos tendederos gratuitos con la línea de alta tensión que punto, coma tenemos proyectado para que pase cerca de los pueblos y de mi amada Capi Teruel, tendederos gratis con secado rápido por corrientes de alta tensión. ¿Pero qué dices, Terolano? Espera que tengo una idea mejor. Cuenta, Ferdi, presi. ¿Y si los ofrecemos luz gratis? ¿Pero qué vamos a hacer, Venezuela? Vamos a hacer Venezuela, que se vaya con punto, coma, Maduro, o si quieren, luz gratis, ¿pero esto qué es? No, hombre, no, Terolano. ¿Ves a mí con cara de rojo o qué? No, Terolano, colamos en prensa un buen titular de luz gratis, pero luego, en la letra pequeña, ponemos que la vamos a bonificar y que ya si eso se negociará el asunto. Pero el titular y la propaganda nos lo llevamos, Terolano. Brillante, punto, coma, presi, pero igual acaban por coma, darse cuenta que es un chanchullo. ¿Pero qué dices? Si a esos paletos les colamos lo que queremos y luego harán los medios y Javi, nuestro amado presi, lo que haga falta para que parezca que vamos de verdad. ¿A quién tienes por ahí a mano, Teruelano, para hacerle la ofertica? Pues a los de viento alto, que eso siempre están a tope con todo, espacio. Les presentamos la idea. Además que salieron hace una coma, una rueda de prensa que les escribí yo mismo. Oh, sí, Teruelano. ¿Cómo olvidar aquel mítico sin renovables no habrá servicios en nuestros pueblos? Que les colaste. ¡Maravilloso! Pues además espacio, punto, presi, uno de los pueblos quedó subcampeón en Grand Prix de verano de 2022. Hostia, Terolano, no me tires más de la lengua, que igual acabamos por hacer un Grand Prix renovable con los pueblos para ver quién bonifica más la luz. Comprueba cómo subir a un molino enjabonado, saltar de placa en placa y ver quién llega más lejos. Podríamos invitar a famosos como nuestro amado presi, a Lita Claver, Norma Duval, a Pajares, Teso Arévalo y, por supuesto, con vaquillas y con hermosas señoritas que alegren el programa, que no se diga que no mantenemos las tradiciones españolas. ¡Arriba es! Presi, de acá, ¿qué ha tenido? Nos sacamos unos proyectitos más para celebrar. Eso. Y luego puro copa y nos vamos de
Y así es como desde Forestalia prometieron luz gratis a los pueblos, porque como ya saben, monoters, aquí lo importante no es si es legal o ilegal lo que prometes, si lo puedes hacer o no. Aquí de lo que se trata es de hacer el mayor ruido y la propaganda posible con la complicidad de los medios y las instituciones. Ahora ya sí que sí, pasamos a la parte realmente interesante de Moliendo Gordo, las entrevistas. Hoy charlamos en los micros de Radio Monotes con Itxaso Cabrera, psicóloga y diputada de Podemos Aragón. Bienvenida, bienvenida, bien plegada, Itxaso, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de acompañaros hoy y la verdad que un placer estar en esta radio tan dinámica y tan plural. La radio que no se informa, que dicen algunos. el placer es nuestro. En Radio Monotes siempre empezamos un poco las entrevistas de la misma forma y no vamos a hacer una excepción. Así que te preguntamos directamente, cuéntanos un poco, ¿quién es Itxaso Cabrera y cómo acabó metida en política? Bueno, pues una joven o no tan joven de 33 años, afincada, nacida y enamorada de su ciudad, de Zaragoza, y que tras rondar por diferentes puntos del mundo, estando en Bilbao, decidió adentrarse en un partido político, pero ya era mucho antes cuando le silbaba y le llamaba aquello de la política. Entonces, desde esa necesidad de proclamar, de ayudar, de impulsar una mejor vida para todo el mundo, pues me propuse hacer lo que dicen que es el mayor acto de amor, hacer política. Y por lo tanto, desde la militancia hasta las instituciones, pasando por la formación, por el encuentro, por el debate, pues a una le lleva la vida a donde era irremediable, al fin y al cabo, a intentar resolver el mundo. Yo no sé si lo he resuelto muy bien a lo largo de estos 8 años dentro de la institución aragonesa, pero al menos he disfrutado, he aprendido, he sumado no solo años, sino también experiencia. Y bueno, pues aquí se encuentra una psicóloga afincada en Zaragoza, que ahora mismo es diputada en las Cortes de Aragón, a la cual le gusta charlar, le gusta hablar, le gusta estar con los colegas echando cañas para seguir resolviendo el mundo. Y hoy, pues esta tarde, mañana, este momento en el que nos escuchen, pues disfrutarlo también en esta radio de Radio Monotes. Muy bien. Luego, hacia el final de la entrevista, te preguntaremos un poco sobre estos 8 años en las instituciones, pero antes de llegar a eso, queremos comentar otras cosas. Itxaso, licenciada en Psicología, máster en Salud Mental y Terapias Psicológicas y habilitada como psicóloga sanitaria, que si con alguien hay que hablar de salud mental, es contigo. La salud mental se va abriendo paso en el debate político, aunque en la mayoría de planteamientos se hace desde la búsqueda de una solución individual antes que afrontar un debate sobre problemas colectivos y estructurales que atraviesan nuestras condiciones de vida, la precariedad, la dependencia económica, déficits en los servicios públicos, etcétera. Cuéntanos tú, como psicóloga, ¿cómo ves este aumento de la presencia pública y en el debate público de la salud mental? ¿Crees que es una oportunidad para subsanar los graves déficits en salud mental de nuestra sanidad? ¿No debería de abordarse políticamente la salud mental desde un planteamiento más amplio, más de salud pública y no tanto del mayor o menor ratio de psicólogos o psicólogas por habitante? Lo que está claro es que la salud mental no puede depender de lo que cada cual tenga en el bolsillo. La salud mental debe de ser un derecho y no un privilegio simplemente para las personas que se lo puedan permitir. Y con esto nos retrotraemos a la pandemia, cuando unas motas de polvo existían en el aire y de repente se posaron y nos dimos cuenta que había un problema, que es que nunca habíamos hablado de salud mental. Y si habíamos hablado, había sido desde una visión tabú y desde una visión de estigmatización. Ahora, en este momento en el que la ansiedad, la depresión, el insomnio, el estrés es una de los problemas, son uno de los problemas más extendidos entre la población, no solo aragonesa, sino también española, cuando la primera causa de muerte no natural en jóvenes es lamentablemente el suicidio, cuando España está a la cabeza del consumo de psicofármacos, ahora en el momento peor, en el momento en el cual nos encontramos peor, nos damos cuenta que hay que pulir el bloque de hormigón que nadie se había atrevido a pulir, que era la salud mental. Por lo tanto, aquí vamos por partes. Por una parte, evidentemente hace falta mayor inversión para los servicios públicos para incrementar esos profesionales de psicología, de psiquiatría, de enfermería, etcétera, etcétera, y tantos otros componen esos equipos multidisciplinares para así poder reducir esas llamadas listas de espera que también existen en la salud mental, que también existen en la sanidad pública en este sentido.
Por otra parte, habrá que crear mimbres. A mí me gusta mucho cuando hablamos de la idea de crear barrio, y esto significa que vamos a crear una sociedad donde construyamos una red donde entre todas y entre todos podamos hacer frente a los problemas de salud mental. Cuando hablamos de la estigmatización o cuando hablamos de los tabús, no se acaban simple y llanamente con tener profesionales, se acaban también con comprender que el abordaje de la salud mental es un abordaje de la salud comunitaria, de la salud pública y, por lo tanto, de la salud también social. Y aquí me voy a cuando estamos hablando de los determinantes de salud. El hecho de tener un acceso a una vivienda digna, el hecho de tener un acceso a la educación, el hecho de tener un acceso a los servicios públicos, hará por lo tanto que tengamos una mejor vida, la estabilidad de empleo, el acabar con las incertidumbres, el construir un futuro que evidentemente podamos crecer como personas, y eso hará que nuestra salud mental mejore. Por lo tanto, una red de servicios públicos que den una mayor calidad de vida a todas las personas. Y aquí también nos influyen los conflictos bélicos, no solo la guerra de Ucrania, sino todos los que nos rodean y muchas veces nos influye desde los medios de comunicación. El cambio climático, todo lo que está ocurriendo actualmente es fruto de una dejadez política que ha existido a lo largo de los años y un olvido por parte de no cuidar el medio ambiente, algo que nos parece muy llano y muy simple y lo hemos dado. Yo creo que esto es una materia de primaria, de cuando lo hablábamos en el colegio, que ahora cuando nos volvemos mayores como que se nos olvida, ¿no? Entonces, si cuidamos todos estos factores que les llaman determinantes de salud, evidentemente repercutirán en nuestra salud mental. Hay una ley que actualmente se encuentra en el cajón de enmendar y volver a enmendar. Una ley que presenta Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y que el Partido Socialista, pues bueno, la tiene durmiendo en ese cajón de las enmiendas, y por lo tanto vemos que se va prorrogando y va pasando el tiempo y no se aprueba esta ley. Una ley que está diciendo básicamente todo esto que acabo de relatar: incrementar profesionales, incrementar servicios, incrementar en el sistema público la posibilidad de atender al mayor número de población en un momento, como digo, que no solo estamos pasando una crisis a consecuencia de la pandemia, una crisis sanitaria puramente biologicista y puramente física, sino que evidentemente estamos atravesando una crisis de carácter económico que también nos está influyendo en una crisis de salud mental. Y esto no solo estamos hablando de una dolencia que pueda resolverse con poquitas sesiones de terapia, es que hay problemas de salud mental muy graves que no solo influyen a una persona, sino que influyen también a todo el núcleo familiar, a todo el grupo de iguales de los cuales se rodean, que no se está abordando. Hay problemas de salud mental que son muy serios, que deben de abordarse desde una seriedad institucional, y esto es la aprobación de leyes, la puesta en marcha de planes, no solo su aprobación, sino su ejecución, y también el que se haga real todas aquellas promesas muchas veces electorales donde ahora parece que estamos a la caza de la bandera. El Partido Popular ha pasado de decir vete al médico a decir que evidentemente hay que crear planes. Yo no creo que esto tenga que hacerse un problema partidista, pero sí que es un problema político. Los representantes de las instituciones, los representantes públicos deben de entender que la salud mental no solo debe de ser una cuestión lingüística, debe ser también una cuestión realística, si me permitís la expresión, y por lo tanto esa ejecución de planes, de proyectos, de leyes que sean reales, y ello hará que tengamos una bidireccionalidad, es decir, que la sociedad comprenda que hay que desestigmatizar y que, por lo tanto, dentro de las instituciones comprendamos cómo se vive también fuera de la institución. Perdonadme que me haya extendido demasiado con este tema, pero me parece que es fundamental y urgente que hoy en día se comprenda que el mayor problema que tenemos en el siglo XXI, uno de los mayores problemas que tenemos en el siglo XXI, es no comprender que la salud mental es necesaria y que sin salud mental no tendremos otro tipo de salud. No, la extensión es... O sea, no te preocupes por la extensión, porque aquí nunca metemos prisas, y la verdad es que yo creo que la respuesta ha sido casi perfecta, porque conforme respondía se me estaban ocurriendo un par de apuntes, un par de preguntas que hacerte, y tú solo las has ido abordando, así que yo creo que perfecto. No sé si David quería comentar algo. No, sí, a ver, ahora que es tan de moda esto, no sé, o sea, a veces tampoco sirven para nada, ¿no? Pero si algo tendría que haber, no es un pacto de Estado. Otra cosa es que eso vaya a, ¿cómo decirlo?,
a solucionarlo del todo, pero en cualquier caso sí que yo creo que es una gran noticia el hecho de que eso, ¿no? El arrastre que ha tenido del Partido Popular, por ejemplo, es una buena noticia en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de que después, claro, está el tema de atrapa la bandera y está claro, pero es un pasito más, digámosle, ¿no? Cuando el enemigo tiene que utilizar tus marcos, tus herramientas para que eso. Y sobre lo del PSOE, o sea, porque con la vivienda uno lo puede entender, pero con el tema de salud mental, ¿qué motivos hay porque el PSOE esté paralizando esto? ¿Qué te va a decir una psicóloga? Cuando estábamos defendiendo una ley que tenga un carácter más psicológico, social, emocional y que intente eliminar, o ya no digo eliminar, sino reducir el consumo de psicofármacos. Pues, ¿qué te va a decir una psicóloga que está en Podemos y que está intentando empujar una ley? ¿Y qué te va a decir el Partido Socialista cuando yo creo... A ver, esto quizás suena un poco raro, pero quizás sus influenciadores políticos son psiquiatras del siglo XIX que le están orientando en que ese modelo puede hacer peligrar el sistema puramente socialista y, por lo tanto, los temores y los miedos del Partido Socialista, pues no seré yo quien se atreva a analizarlos, pero quizás tiene miedo a que haya una reversión de un modelo público. Y, por lo tanto, desde ese impedimento y miedo que muchas veces le tiene el Partido Socialista al cambio, pues creo que también influye en esta ley. Hubo una cuestión, y una cuestión de forma que a mí me parece muy libre y muy plausible de cómo lo hizo Podemos. Presentó esta ley porque la creía necesaria, oportuna y urgente, y la presentó de forma individual. A ver si el problema del Partido Socialista en primera instancia va a ser la de cómo se presentó la ley y no lo que dice la ley. Igual no se la han leído. Entonces yo tengo esas dos grandes dudas de ¿están enfadados porque no pone su nombre en esa defensa de la ley? ¿O es que realmente sus inspiradores en las líneas de la ley son personas que no creen en un modelo nuevo de salud mental que es necesario para este siglo XXI? Bueno, a mí esas dudas no me importan ni interesan, tanto en cuanto se apruebe una ley que creo que es necesaria. Por lo tanto, pues desde todo el posible o interrogante cariño que le pueda tener yo al Partido Socialista, les empujo desde este espacio también a que aprueben de una vez esta ley, que es necesaria, que va a traer más profesionales, más medios, más servicios. Y ya no lo digo yo porque sea una insistencia puramente personalista o profesionalista, sino que lo estamos mirando hacia Europa. Es que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en Europa tenemos el doble. Por lo tanto, es que estamos a la cola en salud mental de profesionales y, por lo tanto, lo único que queremos es que cuando algunos vienen con ese ímpetu europeísta, oye, ¿por qué no lo miramos aquí también? Así que, bueno, pues instemos a que se apruebe este tipo de leyes que yo creo que son, como decía, urgentes y necesarias. Creo que tiene el mismo ímpetu que para armonizar fiscalmente a España con el resto de Europa. Ya, hasta aquí mi aportación. Charlando de salud mental y uniéndolo a uno de los temas sobre los que queríamos focalizar la entrevista, el problema de las casas de apuestas. El pasado 23 de octubre se celebraba un año desde que lanzasteis desde Podemos la iniciativa Que no jueguen contigo. Cuéntanos un poco en qué consistió o en qué consiste esta iniciativa y cómo se ha desarrollado en este año de andadura y qué objetivos persigue. Te voy a dar datos, ya que os gustan los datos, te voy a dar datos. En un año hemos hecho más de 50 actos, más de 7.000 kilómetros y hemos presentado un dossier de Que no jueguen contigo. Lo he hecho de la mano del coordinador de este grupo de trabajo, que es Roberto Sotomayor, que es atleta profesional y también forma parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, y lo he hecho con Jesús Cortés, que es técnico y también ha trabajado en todo el tema de la prevención del juego desde las fuerzas y cuerpos de seguridad. Creo que ha sido interesante y ha sido importante nuestro trabajo para ver si se cumplían varias hipótesis que me parecían que son interesantes. Por una parte, nosotras pensábamos que donde gobierna la derecha, los locales de apuestas campaban a sus anchas. Había una convivencia política y con los empresarios y con los partidos, Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha. Y, por lo tanto, veíamos que los lugares donde mayor pobreza existía también un auge
de las casas de apuestas. Pero donde tenemos capacidad de gestión se están llevando a cabo propuestas de reducción de los locales de apuestas. Permitidme que me ponga de modo psicóloga, pero la ludopatía es un problema de salud mental que se ha convertido en un problema de salud pública, donde lo que se está consumiendo es una no sustancia, son adicciones sin sustancia, y donde los empresarios dueños de los locales de apuestas lo que intentan es capitalizar y captar el futuro de muchísimos jóvenes. Por lo tanto, en los barrios más populares, lo que nos está diciendo este dossier que presentábamos a principios de verano, lo que nos está diciendo son que estas hipótesis que planteaba se cumplen y que, por lo tanto, intentan que los locales de apuestas en los barrios más populares, que los locales de apuestas donde menor índice económico existe, puedan campar a sus anchas, porque va a haber mayor necesidad y, por lo tanto, va a haber un mayor consumo. ¿Qué solicitamos, qué pedimos y qué estamos logrando en algunas comunidades, y que lo estamos trabajando también aquí en Aragón? Porque ahora mismo estamos tramitando la ley del juego de Aragón. Por una parte, una moratoria, es decir, que no existan, que no se puedan abrir nuevos locales de apuestas, que haya 700, 500 metros de distancia entre los lugares frecuentados por jóvenes. Estos son desde ludotecas, bibliotecas hasta colegios, institutos, y que, por lo tanto, se haga una reducción, una eliminación de la publicidad, y que, por lo tanto, haya una prevención, un control y pueda haber un tratamiento. Y aquí vuelvo otra vez a la anterior necesidad de que la salud mental no sea un privilegio, sino un derecho, y podamos, por lo tanto, tener una rehabilitación de todas aquellas personas que sufren o que han sufrido ludopatía. Como decía, hay una mayor convivencia política con los empresarios del juego en los lugares donde gobierna el Partido Popular y todo su séquito, y yo creo que es importante que pongamos en marcha un coto donde no se abran esos nuevos locales, donde haya un distanciamiento de los locales de apuestas con los lugares frecuentados por jóvenes, pero también vuelvo a ese modelo de barrio que tanto me gusta, un modelo de ciudad donde exista un ocio alternativo, y chavales que en un pueblo, en un barrio, a las 7 de la tarde de invierno no saben dónde ir, no se metan a las casas de apuestas a matar el tiempo, que es lo que hacen este tipo de locales. La ludopatía de locales de apuestas, de bingos, de máquinas tipo B, que le llaman las famosas y conocidas tipo tragaperras, lo que hacen es emitir habitualmente luces, sonidos que entran como si fuera una sustancia, entran por los sentidos y, por lo tanto, te incitan a seguir consumiendo, y en este tipo de locales habitualmente, normalmente, sirven bebidas y comida muy barata o incluso gratis si tú estás allí. Por lo tanto, en un local cerrado donde no ves cómo pasa el tiempo, donde te estás desinhibiendo a consecuencia de otro tipo de sustancias, véase el alcohol, el tiempo pasa tan rápido que tu dinero se va igualmente de rápido. Y eso puede llevar a una ruina familiar y a una ruina de salud mental y del futuro de cualquier persona que se vea desarrollado en este problema, como decíamos, de ludopatía. Hay una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención y que es muy clara de cómo actúan los empresarios del juego, de cómo actúan los propietarios de este tipo de locales y de este tipo de negocios. Aquí en Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de Aragón, hay máquinas tipo B, máquinas tipo tragaperras, que, por ejemplo, en lugar de emitir lo que todas tendremos en nuestro imaginario, un limón, una pera y una manzana, tiras de la palanca y aparecen las tres y, por lo tanto, te llevas premio, aparecen pues personajes de animación, personajes de Disney, perdonad que hable de Disney, ¿no? Pero aparece Pluto, Mickey, Minnie, y, por lo tanto, lo que están haciendo es asegurarse para una población muy pequeña, una población infantil de 6 años, 8 años como mucho, un nicho de negocio a 10 años vista. Entonces, ya estás educando a esos chavales en un centro comercial donde es una zona recreativa para menores, las estás educando de que cuando tengan 18 años, su modelo de juego, su modelo de ocio alternativo no va a ser otro que el del consumo de máquinas tipo B. ¿Por qué? Pues porque desde críos han estado jugando de esa forma, si son unos crack. Entonces, ese nicho de negocio ya se ha asegurado el futuro. Y a mí esto me parece aberrante porque, si os dais cuenta,
están no solo quitándole el futuro a nuestros barrios, a nuestros jóvenes, sino que se están asegurando sus propios bolsillos. Y es ahí donde hablamos de esa connivencia política. Si la ley de juego de Aragón se aprueba, este tipo de artimañas económicas y de ganancia de dinero para unos pocos y para los empresarios va a terminarse, se va a eliminar. No va a ser posible ni que las máquinas tipo B emitan ese tipo de luces y sonidos y, por lo tanto, de estímulos que llegan al cerebro para tenerle que dar una respuesta, ni tampoco vamos a poder acechar así a la infancia. Va a ser una cuestión que vaya escrita en una ley y, por lo tanto, sea una cuestión ilegal, básicamente. En el dossier que publicasteis, resultado del trabajo de Que no jueguen contigo, hay cifras, bueno, os has comentado ya unas cuantas, ¿no? Pero cifras que llevan al espanto, eso especialmente vinculadas con la juventud, como nos comentabas, ¿no? Que ahora mismo el 25% de las y los jóvenes ha consumido juego y 1 de cada 4 finalmente desarrolla ludopatía, según los datos obtenidos por FEJAR. Hay más de 60.000 menores que están enganchados a las apuestas sin diagnosticar, o como las de que un 62,1% de los estudiantes de bachillerato menores de 18 años juegan habitualmente, el 22,6% son jugadores problemáticos y el 2,8% son ludópatas. Estas semanas hemos visto cómo se frivolizaba con la juventud de nuestro país, desde Elisa Beni hablando de que los jóvenes no tienen casa porque se gastan el dinero de la entrada de la hipoteca en vivir la vida y salir de bares, hasta Díaz Ayuso afirmando que pues, la juventud no tiene ningún tipo de cultura del esfuerzo porque ya lo tiene todo. Si además cruzamos todo esto con que la principal causa de muerte entre la juventud española, comentabas al principio del programa, es el suicidio, ¿crees que se está intentando tapar un debate imprescindible y necesario sobre la juventud de nuestro país con un enfrentamiento entre generaciones? La incertidumbre y la cancelación de futuro entre nuestros jóvenes es el motor de su ludopatía. ¿Están las instituciones a la altura de este reto? Yo creo que cuando un cargo público con responsabilidad ciudadana, con responsabilidad política, emite estas últimas declaraciones que acabas de pronunciar, yo creo que no están en el mundo o simplemente no han pisado tierra o no han pisado terreno, no han tenido nunca un problema de acceso a la vivienda, no han tenido nunca un problema de acceso a la educación o no han tenido nunca un tipo de problema de salud mental como estamos abordando. Como decía hace un ratito, el consumo de las casas de apuestas, el consumo de los locales de apuestas, el consumo de este tipo de no ocio, porque ellos se empeñan en llamarle equilibrio y juego responsable, eso evidentemente no existe, hace que se llega a él por una especie de, por una desesperación. Y, por lo tanto, en el momento en el cual no tienes una alternativa económica para hacer frente a todas las necesidades a las cuales tienes que hacer frente, más súmalo a una precariedad laboral, a una inestabilidad o a una incertidumbre de futuro, pues evidentemente tienes una vida en la cual pues la señora Ayuso a la cabeza ni se entera ni parece que se vaya a enterar. Por lo tanto, yo creo que aquí existe un discurso en el cual lo único que quieren hacer es aniquilar o invisibilizar o silenciar a determinadas clases populares, que esto sigue siendo la misma lucha de clases de toda la vida, ¿no? El invisibilizar a los que tenemos abajo, a los que tenemos en los barrios, a los que tenemos pasándolo mal, para que realmente no se les escuche y simplemente esto parezca que no hay ningún tipo de problemática. Aquí hay que analizar el por qué los jóvenes consumen, en este caso que estamos ahora debatiendo, locales de apuestas. Hay que analizar por qué llegamos a estas cifras tan escalofriantes como has dicho. En el dossier Que no jueguen contigo, lo que nos están diciendo es que en la comunidad de Murcia, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Andalucía, los datos están disparados. 528 salones de juego, 140 locales específicos de apuestas, 41 de bingos, 4 casinos y 12.527 máquinas en la hostelería madrileña. Y esto le está permitiendo la señora Díaz Ayuso, que luego dice que la precariedad es otra de las cuestiones que quizás nos estamos inventando. En Murcia, 565 salones de juego, 5 locales son específicos de apuestas, 5 de bingos, 1 de casino y 2.855 máquinas tipo B en la hostelería murciana. Y por lo tanto estamos viendo cómo cuando hablan de ese tipo de
ocio o de ese tipo de equilibrio inexplicable entre la economía y la salud, vemos que realmente son fruto de sus políticas efímeras para tapar ese discurso de la derecha que siempre se ha tenido, ¿no? No sé si David quiere comentar algo de esto. No, yo a este respecto está claro el programa de la derecha. A mí a veces encuentro a la izquierda que no sabe tener, no sé cómo explicarlo, o sea, no sabe tener un discurso efectivo. Es decir, porque a pesar del drama que esto supone, y no voy a tirar del clásico ¿no? De que los obreros están votando a la ultraderecha, que no es real en los datos, al menos en el Estado español. Pero sí que es verdad que es a pesar del drama que contiene el circuito neoliberal en Madrid, en Murcia, etcétera, de la derecha o la ultraderecha, continúa siendo, digámosle, atractivo para las mayorías sociales, y eso se traduce en votos. No sé si la izquierda está sabiendo engarzar eso discursivamente, o no sé si ves, Itxaso, qué le falta a la izquierda un poco para combatir eso, en el sentido de construir, no sé si falta pasar más a la ofensiva y construir, digámosle, como imaginarios horizontes de futuro posibles, que cada día, o sea, se da la paradoja de que su horizonte de futuro, a pesar de ser dramático, te expolia, te deja en la mierda, continúa siendo más verosímil que un imaginario de futuro alternativo donde, pues bueno, si quieres, la escalera social funciona y pues es, no digámosle, esta cultura del esfuerzo que es mágica para esta gente realmente funciona, y muchas veces da la sensación de que la izquierda se queda un poco a medio gas defendiendo los servicios públicos y no saliendo más a la ofensiva, y tampoco da la sensación que tiene una cartografía muy clara. No sé si... Pues esto es lo típico, es más una reflexión que una pregunta, pero... Sí, mira, en uno de estos kilómetros que hemos recorrido con Que no jueguen contigo, lo cierto es que yo sí que he sentido una movilización de la izquierda, sí que he sentido una militancia activa, más allá de determinados partidos políticos, sino que ha ido de la mano de asociaciones, de entidades, de vecinos y vecinas que han dicho que no quieren un barrio, no quieren su pueblo con locales de apuestas, quieren una ciudad libre de locales de apuestas. Y en uno de estos decía que la mente ociosa es el patio donde juega el diablo. Entonces, claro, si pones a gobernar a los diablos, al fin y al cabo van a hacer, ¿qué van a hacer? Diabluras, van a hacer que impere el propio capitalismo. Esto es un ejemplo del propio capitalismo. Y por lo tanto yo soy muy defensora y creo que es algo muy básico lo que voy a decir, pero el poder se construye desde lo común y evidentemente la lucha y el conocimiento que muchísima gente, no solo de izquierda, sino yo creo que esto es una cuestión más allá de la izquierda, que defienda sus barrios libres de locales de apuestas, al final lo que lo hace es el poder popular y la defensa de los barrios y de los pueblos donde se creen y se construya un común y donde se construya unas políticas alternativas de ocio, va a ser lo que nos salve. Y por lo tanto, yo creo que hay que trabajar en eso, ¿no? Hay que trabajar en construir, en tejer y en crear esa red que antes hablábamos de ciudad, antes hablábamos de barrio, antes hablábamos de pueblo, en el cual pueda sostener la salud mental de su ciudadanía. Y esto no pasa simple y llanamente con hablar de casas, de locales, de bingos, de locales de apuestas. Esto pasa por encontrarnos, por seguir debatiendo, pero también por hacer lucha. Aquí en Zaragoza, hace aproximadamente un año, los padres de un colegio, la Asociación de Padres y Madres de un colegio, salió a las puertas de un posible futuro local de apuestas para frenar su apertura. Pues es que al final lo que nos está diciendo es que no quieren que sus hijos y sus hijas sean los que actúen a la salida del colegio como propios consumidores de ese tipo de no ocio. Y esto a mí me parece que es fundamental y que es muy plausible. Por lo tanto, hacen falta leyes, hacen falta normativas, hace falta poner esa moratoria, esa distancia en metros de los lugares frecuentados por menores, hace falta que haya un control, y esto me refiero a que haya un control real, veraz, por parte
de los cuerpos y de fuerzas de seguridad y que, por lo tanto, defiendan la dignidad de los barrios, de los jóvenes y de los menores, y entonces así podremos evitar que sigan aumentando los casos de ludopatía. Es bueno y es positivo los últimos datos que aparecían en Aragón de los autoprohibidos, es decir, personas que localizan que tienen un problema y, por lo tanto, no van a poder acceder a esos locales de apuestas. Esto es positivo que vayan incrementándose. Se está creando conciencia popular, se está creando una conciencia ciudadana en este caso. Pero evidentemente yo creo que más allá de todo lo que podemos hacer desde lo político, lo bonito y lo bueno que ha sido de que no jueguen contigo, que podéis contar con el dossier, se han hecho entrevistas en relación a esto. El medio del Salto hizo una entrevista muy buena haciendo una revisión del dossier que presentamos Roberto Jesús y yo junto a Isa Serra, como digo, a principios de verano. Y yo creo que más allá del dossier, lo bonito que hemos podido desarrollar ha sido el tejer a lo largo de todo el Estado español una red de contactos de profesionales, de personas implicadas en esta lucha, donde han puesto su granito de arena para decir que quieren una sociedad muchísimo más digna. Y al final consiste en esto, en dignificar todos los espacios que deben de ser espacios populares. Igual suena muy nice lo que estoy diciendo, pero creo que es las utopías se alcanzan persiguiéndolas. A mí me parece que suena más se está logrando. En Baleares, donde la dirección general es de Podemos, se está logrando. Se ha hecho la moratoria, se ha evitado los 500 metros, se ha llevado a cabo medidas en relación a la publicidad y, por lo tanto, allí donde existe un turismo expansivo propio del más propio trampinismo, lleno de buques que llegan con turistas, consumen un poco y se vuelven a ir, en Baleares se está llevando a cabo este tipo de medidas. Por lo tanto, esperemos que en Aragón se lleve y en otras comunidades autónomas también. Pero medidas políticas, medidas institucionales y también acción social, que yo creo que es lo importante, ¿no? Uh-huh. La próxima pregunta, no sé si quizá se vaya a repetir un poco con respecto a esto, sí. Pero bueno, por hablar un poco también del libro y introducir bueno, no sé si te parece bien, David, si no, sí, nos saltamos la pregunta. Lo que ahora ya lo has dicho, lo tendremos que escuchar. Bueno, claro, porque como esto es en riguroso directo y luego no podemos editar, ya tengo que tirar para adelante. Bueno, queríamos comentar un poco también, ¿no? Lo hablábamos un poco antes de la entrevista, en el libro de Cristina Barrial y Pepe del Amo, La apuesta perdida, ludopatía, ciudad y resistencia, se plantea que el binomio adicción-extracción como lógica definitoria de la ludopatía no se puede separar, por un lado, de su proyección en la producción de ciudad, con la extensión de las casas de apuestas en los barrios de las clases populares o refugio migrante ante la falta de posibilidad de disfrutar del espacio público, y por otro lado, de la lógica neoliberal que todo lo gobierna con el riesgo, la apuesta y el do-it-yourself, separando la sociedad entre winners y losers. Llevando más lejos la problemática de la ludopatía y las casas de apuestas como algo que no se soluciona desde las perspectivas parciales de la enfermedad mental, las diferentes legislaciones o la movilización contra las casas de apuestas, planteando que solo desde una articulación de múltiples luchas particulares por un modelo de vida distinto es posible doblar el brazo a esta problemática, que es un poco de lo que hemos estado hablando y en lo que has incidido mucho, ¿no? A lo largo de la entrevista. Pero bueno, por andar un poco más o por hablar un poco del libro, ¿crees que es posible desde la lucha particular contra las casas de apuestas aglutinar una movilización universal por una vida digna? ¿Se hace necesaria una visión mucho más holística e integrando otras luchas como el feminismo, el ecologismo, el antirracismo, el movimiento de lucha contra la ludopatía? El libro de la apuesta perdida de Cristina Barrial y Pepe del Amo está muy bien en cuanto a las diferentes perspectivas que puede tener la ludopatía y en cuanto a las diferentes perspectivas que puede tener el consumo de locales de apuestas, porque nos da esas pistas, ¿no?, que acabas de desarrollar, esa visión desde el feminismo, donde las mujeres suelen consumir de una forma más tapada, suelen consumir más juegos tipo relacionados con el bingo, los hombres se van más hacia las máquinas
tipo B. También podemos hablar del maltrato que muchas veces se llevan trabajadoras del sector por parte de hombres ebrios que están consumiendo, y esto ya lo hemos hablado del consumo desmedido que impulsan desde las diferentes locales de apuestas, y por lo tanto esa visión feminista es brutal también cuando hablamos de publicidad, de cómo se cosifica a la mujer para atraer a ese hombre blanco, joven, heterosexual que quiere consumir locales de apuestas o que le han llamado a consumir locales de apuestas. También hace una perspectiva muy buena de cuál es también la visión blanca de este negocio, y es que evidentemente donde una persona que tiene un problema con los agentes de la policía o le van a custodiar y le van a pedir sus papeles, ¿dónde se encuentra seguro? En un lugar donde se pueda aislar y se pueda relacionar con sus iguales, lo cual es un local de apuestas. Aquí me decía alguno de la derecha alguna vez en algún debate: hombre, pero en los locales de apuestas le pedirán el DNI. Claro, pero ahí tendremos que hablar entonces de inspección, que también es uno de los puntos importantes que se tienen que llevar a cabo. Inspección, control y, por lo tanto, también prevención. Y esto lo hace muy bien y lo desarrolla y lo describe muy bien estos dos autores y autoras en este libro, ¿no? Yo, a mí, si me permiten también las personas que nos escuchan, y vosotros dos, David y Julián, dejadme que os plantee también otra lectura que me parece que es interesante, que es otro que se llama Jugad, jugad, malditos, de Luis Díez y Daniel Díez Carpintero, que detallan muchos datos, que tienen una amplia bibliografía para poder ampliar en la materia y que van un poco también por las mismas hipótesis que nos plantean nuestras dos autoras previas. Al fin y al cabo, cómo afectan y cómo infectan los locales de apuestas en la sociedad. Y como es una infección social, como es una infección que se produce de una forma social, yo creo que no tendría cabida una mirada individualista. Entonces, la lucha contra las locales de apuestas se da de una forma común y, por lo tanto, hay que volver a incendiar los vecindarios, como decía aquella canción. Pues ya, ahora cambiando un poco de tercio, porque este es un podcast muy rural, y para hablar también un poco del mundo rural, porque quizá a veces cuando nos imaginamos o cuando hablamos de las casas de apuestas, no todos nos imaginamos pues esos barrios de Madrid o de Barcelona o de Zaragoza o de Valencia, ¿no?, que están llenos pues de casas de apuestas, de bingos y tal, pero no son solamente un problema de los barrios populares de las grandes urbes, sino también del mundo rural. En 2020 supimos que en Castilla y León, una comunidad autónoma, por lo que comentabas antes, lo comento, gobernada por el Partido Popular, desde 2015 había aumentado un 184% las casas de apuestas, irrumpiendo, por tanto, también con fuerza en el mundo rural. Esto se junta también con dos componentes que agravan la situación. Por un lado, la precariedad que caracteriza al mundo rural, y por otro también algo que has comentado a lo largo de la entrevista, que es la falta de ocio, ¿no? En el mundo rural siempre vemos falta de ocio alternativo. ¿Son las casas de apuestas solamente un problema de las grandes urbes? ¿Tiene el mismo impacto la adicción al juego en el mundo rural que en la urbe? ¿Sirven las mismas medidas para atajar esta situación? Yo creo que incluso puede ser un problema mayor dentro de las grandes urbes, dentro de las pequeñas, pero dentro de los pueblos, por la poca capacidad que existe de acceso a servicios públicos. Es decir, ya partimos de una problemática de prevención y, en el caso de darse un problema de ludopatía, de tratamiento. Y luego también en los pueblos sigue ocurriendo una cuestión, tampoco nos negamos. Cuando existe una problemática de salud mental, cuando existe una problemática de ludopatía, lo que se lleva es a tratarlo dentro de la casa de uno mismo, es decir, la voz se corre mucho más rápido, por lo tanto existe ese tabú y existe esa estigmatización, y cuando esto es de lo que no se habla, no existe, y por lo tanto ahí ya partimos de una problemática de abordaje, cuando puede existir un problema, prevención, o cuando ya sea tratamiento. Pero también el hecho de no existir tantísimas alternativas de ocio, o algunas alternativas de ocio como podemos dar en las grandes urbes, también hace que la alternativa, repito, una cuadrilla de 5 chavales, 5 chavalas en un pueblo de 1.200 habitantes de nuestro querido Aragón, que ese ya es un pueblo muy grande, ¿qué hace a las 7 de la tarde cuando no tiene una sala de cine, no tiene un concierto, no tiene una sala de baile? O sea, quiero decir, al fin y al cabo no se van a ir
a pasar frío a un banco a comer pipas, que puede ser una alternativa, pero realmente si tienes una casa de apuestas es un ocio, un no ocio, perdonad, que realmente te está ofreciendo en un pueblo donde ya no hay muchas más alternativas. Por eso incidimos que en los pueblos tiene que existir también redes de formación, redes de contacto, redes de prevención, redes de inspección. Fraga, que es uno de los pueblos grandes de Aragón, pues es que no sé si tiene 12 locales de apuestas. Esto es una barbaridad. Hay pueblos muy pequeños donde existen locales de apuestas o donde existen algunas máquinas, donde existen varias máquinas dentro de un bar que parece casi un mini casino. Por lo tanto, habrá que poner coto, como digo, a esta campana a sus anchas que han tenido los negociantes de la salud. Alguna vez también lo hemos comentado en unos programas. El mundo rural tiene siempre como un doble filo, ¿no? Donde los problemas a veces son más agudos, como tú comentas, pero a veces también las soluciones son más efectivas, precisamente porque son comunidades más pequeñas donde es más fácil quizá crear ese sentimiento de comunidad y de concienciación, ¿no? O sea, es más fácil llegar a esa población que es más recogida. No sé si en este sentido, supongo que todavía es muy pronto, pero al menos previsiblemente, no sé si en este sentido puedes comentarnos algo. Claro, lo que hacíamos en nuestro primer dossier de Que no jueguen contigo era un estudio de las comunidades autónomas y donde detallábamos todos los datos por comunidades autónomas. Las competencias del juego existen a nivel autonómico. En temas municipales quizás ya podemos hablar más de temas relacionados con la moratoria, de no conceder licencias, pero son muchísimo menores, ¿de acuerdo? Y la publicidad y todo lo relativo a los medios de comunicación, eso es competencia estatal. Pero en esta segunda parte de Que no jueguen contigo, lo que hablábamos era, en la segunda temporada, era de analizar, y ahora nos encontramos ahí, en analizar determinados municipios donde vemos que aumentan las casas de apuestas o donde pueden estar disparadas, donde hemos localizado que hay una problemática de expansión de los locales de apuestas. Por lo tanto, pues os invito a que me volváis a invitar cuando finalicemos esa segunda temporada y podamos hablar más del tema más municipal. Pero sí que es cierto que como tú dices, pero el problema, insisto, y disculpa Julián, tendremos que localizar el problema, tendremos que poder hablar de él, tendremos que quitar ese tabú que todavía existe con los problemas de salud mental. Evidentemente, la ludopatía es uno de ellos y, por lo tanto, podremos y deberemos de abordarlo ahí. Y, evidentemente, en un pueblo existe una red social quizás más cercana o más invisibilizada. Así que lo abordamos en esta segunda temporada y yo espero que tengamos los datos que están trabajando a lo largo de todo el territorio y podamos analizarlos y desmenuzarlos. Estupendo, pues tomamos ya tenemos 2 o 3 hipótesis de esta conversación, tenemos 2 o 3 hipótesis que tenemos que contrastar. Las entrevistas de Radio Monote siempre son muy productivas. A tope. Yo, una pregunta con esto, linkándolo y con esto, es una pregunta provocativa que hacemos a veces. ¿Es el hombre blanco cis heterosexual el principal problema político? O sea, también poniéndolo encima, ¿no? Porque comentabas el tema de la publicidad, ¿no? Y todas las consecuencias que trae. Y en los pueblos, pues bueno, también nosotros cariñosamente les llamamos rednecks, pero ¿crees que es uno de los principales problemas políticos que hay hoy en día, visto también la reacción de la ultraderecha, etcétera? No, hoy en día no, ha sido siempre. Ha sido siempre. Te ha doblado la apuesta. Oh, sí, es buena respuesta, buena respuesta. Bueno, cerramos la parte de Que no jueguen contigo y pasamos ya a la parte más personal, política de la entrevista. Como anunciábamos al principio, el que avisa no es traidor. El pasado 5 de octubre anunciaste que no ibas a repetir en las listas electorales de Podemos Aragón para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Te fuiste dando las gracias al partido, a los movimientos, organización civil, a los trabajadores de las Cortes y trabajadoras de las Cortes, y diciendo que no era momento de reproches, cosa poco habitual en la política y además cumpliendo con el límite de mandatos que muy pocos en la nueva política han cumplido. ¿Cómo has vivido estos 8 años de política institucional aragonesa, tanto en lo político como en lo personal? ¿Ha servido para algo ese ciclo de política institucional post-15M que muchos denostan ahora que se va cerrando? Decías, Julián, que era una decisión política personal y yo creo que también ética.
y siempre solemos intentar actuar en torno a estos tres aspectos, y mi decisión, que no fue una decisión ni en frío ni en caliente, fue una decisión pues muy meditada, muy dialogada, muy pensada, y al fin y al cabo yo creo que he tomado una decisión pues, que estoy orgullosa de haberla tomado. Y estoy orgullosa después de 8 años. Cuando entré a esas Cortes dije que iba a estar 8 años, ha pasado este tiempo, bueno, pues hay que actuar en consecuencia, evidentemente. Yo estoy orgullosa y te mentiría si te digo lo contrario después de haber tenido esta conversación hablando del trabajo que hemos hecho con Que no jueguen contigo. Y por lo tanto, ya solo por eso, que lo he podido compaginar con mi trabajo dentro de las Cortes, trabajando en una ley, que como lo he podido compaginar con mi militancia y que además lo he podido compaginar desde mi visión como psicóloga, ya solo por eso creo que ha merecido la pena. Evidentemente, yo agradecía en esa carta la labor de muchísimas personas, desde los funcionarios y demás trabajadores de las Cortes de Aragón, desde los movimientos sociales que para mí han sido y he intentado que fueran siempre faro, maestros, maestras de lo que yo luego simplemente tenía que desarrollar como portavoz. Y para mí ha sido un orgullo servir como diputada, y he intentado mantenerme con los pies en la tierra. A veces es complejo, las instituciones están estructuradas de tal manera que, salvando las distancias y con total respeto, me recuerdan a un local de apuestas, porque cuando tú estás en el pleno, entras a las 9:30 de la mañana, te emborrachas a discursos y a debates, y entonces cuando sales hay veces que es de noche, ¿no? Y has perdido como un poco la noción del tiempo y dices, ¿lo que habremos hablado ha sido lo importante o no habrá sido lo importante? ¿Llevará una consecuencia? Yo creo que los discursos políticos llevan consecuencias, los debates parlamentarios traen reacciones, y por lo tanto lo he hecho siempre desde una visión que he intentado que fuera feminista, que fuera antifascista y que fuera también en pro de la salud mental. Y la verdad es que lo he intentado llevar a cabo de la mano, como decía, de esos movimientos sociales. Yo estoy contenta. La decisión que he tomado, como digo, creo que es una decisión que considero, bueno, que tampoco hay que sacar mucho alarde de la misma, pero bueno, pues yo dije que entraba, han pasado 8 años y ya está. Lo único que me gusta es despedirme de donde he estado bien. No sé qué me adentrará el futuro, porque realmente yo nunca planifiqué ser diputada en mi vida. Yo creo que esto no se planifica. He estado 8 años, entonces ahora en los meses próximos finalizaré un máster de neuropsicología y seré otra vez esa joven, ahora no tanto, que va a buscar su futuro con una precariedad menor, pero que evidentemente ha aprendido mucho de cómo funcionan las instituciones. Y el día de mañana, como la política vino a mí de muy jovencita y yo creo que he convivido siempre con ella, no me voy de la política, ¿no? Que anunciaban algunos, se va de la política. Bueno, yo me marcho de la política institucional. La política creo que y espero que siempre vaya acompañándome. Había la frase que encabezaba la carta que escribía y que me ha acompañado mucho a lo largo de estos kilómetros de Que no jueguen contigo, es que la política es un acto de amor, y que evidentemente a mí me parece que amor es defensa de la dignidad. Y bueno, como a veces soy muy utópica y a veces muy naif, pues no sé, yo he intentado hacer el amor, chicos. Hombre, a ver, en un momento, ¿no?, donde está tan denostada la política, va a contrapelo precisamente de eso, ¿no? O sea, considerarlo como un acto de amor a día de hoy, ¿no?, con el panorama, claro, puede sonar naif para lo que hay, pero en realidad, si lo piensas fríamente, es el ejercicio, ¿no?, del amor común, o sea, por el común. Entonces, debería ser así, pero claro. Sí. Bueno, la política es que es muy variada, es que no podemos hablar de la política de forma tan generalista, ¿no? Esto es como es una sociedad más, es una parte de la sociedad más, y al fin y al cabo los representantes públicos de la institución aragonesa somos una representación de la sociedad en sí. Y por lo tanto te encuentras de todo. Te encuentras gente a lo largo de todo el territorio de 1000 maneras, formas y pelajes. Y por lo tanto en ese debate, porque al final nosotros no debatimos entre nuestro propio grupo, es que nos toca debatir, mediar y llegar a acuerdos o desacuerdos con otros grupos políticos. Y por lo tanto está muy valorado una cuestión en Aragón, que es
los acuerdos políticos, la unanimidad, el llegar a, ¿cómo decían eso de Aragón, tierra de pactos? Y a mí me viene a la cabeza siempre un hombre blanco, hetero, cis, Javier subido en un Lambán. caballo con una lanza cuando hablan de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que las discrepancias desde la mediación, desde el debate, también son buenas. Es decir, no siempre por llegar a debates unánimes es que se ha alcanzado la paz, es que muchas veces no tiene por qué. Y yo creo que la clave de la política, se puede hacer política desde otra manera. Yo habré cometido muchos fallos, yo habré cometido muchos errores, y es verdad, los asumo y pido disculpas incluso por ello. Pero yo creo que es más básico de todo esto. Me parece que me vuelvo otra vez al mundo muy emocional, ¿no? Y de las ideas filosóficas, pero es que esto va como en la vida, es que en política es basiquísimo, es que es la defensa de la dignidad de las personas hará que podamos defender medidas que sean dignas. A lo largo de estos años que he tenido en política me decía Julián, ¿ha merecido la pena? Hombre, pues no sé, hay una ley de salud mental en el banquillo, eso vale. Pero bueno, hemos hecho muchas medidas en relación al juego. Hemos podido llevar a cabo una ley de eutanasia, que me parece que es fundamental, que ha sido la defensa de la vida hasta el último momento. Se ha llevado también, se está trabajando en la defensa de los derechos trans y LGTB y plus, y me parece que esto es fundamental. Y por lo tanto, ¿ha merecido la pena? Bueno, pues en esa montaña de arena yo he sido un granito y ha habido mucha más gente. Y espero que vengan otros y que se siga transformando desde dentro de las instituciones, pero sobre todo desde fuera, que yo creo que esa red hay que seguir construyéndola en un momento en el que me da lástima que haya habido una institucionalización y una derechización del cosmos político. Y por lo tanto yo creo que debemos de volver un poco a los orígenes. Pero esto ya es una reflexión mía personal, que luego si tenéis que cortarme cuando hable, igual, no sé, permito que lo hagáis. Comentabas, has comentado un par de veces, ¿no? Al principio de la entrevista, y ahora lo repetías, que la política es un acto de amor. Cuando el amor es la principal motivación, muchas veces nos volvemos especialmente vulnerables y intentamos ser todos los generosos que podemos ser. Y eso puede llegar incluso a atentar contra nosotros mismos, ¿no? Contra nosotras mismas. Te lo digo porque el mundo de la política institucional, el mundo de la política institucional, lo voy a dejar ahí, puede ser un lugar donde te enfrentas a muchísimas frustraciones porque las cosas no salen, porque los grandes pactos a veces no son grandes pactos, porque no llegas tan lejos como quieres llegar. Y en el día a día, en esas jornadas maratonianas en las que entras por la mañana y sales por la noche y se han hablado de muchas cosas, se sufre, supongo, muchísimo desgaste, que supongo que acaba afectando tanto a la salud física como a la salud mental, precisamente, que es algo de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que también un poco la pregunta iba en este sentido, ¿no? También desde esa visión más personal, perdóname que incida, pero me parece importante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, también de la feminización de la política y este tipo de temas, que se ponen muchas etiquetas, pero pocas veces se ahonda en qué significa la feminización de la política. En ese sentido, ¿ha valido la pena estos 4 años para ti? Hay veces que digo en broma que si no hubiera sido psicóloga igual no hubiera sobrevivido. Claro, junto con las herramientas necesarias para poder hacer frente a todos estos, vamos a llamarles fantasmas, ¿no? Así de modo genérico, para poder hacer frente. Por lo tanto, es a veces muy complicado, pero hay que, no digo relativizar, ¿no? Pero hay que tomarse muy en serio el trabajo de las Cortes de Aragón, pero al final, para lo que surgió y para lo que nos creamos y por lo que empezamos a construir un partido político llamado Podemos, o por lo que yo de manera individual quise entrar en el Parlamento aragonés o me presenté a unas primarias y entré en las Cortes de Aragón, fue realmente para defender a personas que realmente tenían necesidades reales. Los diputados tenemos los privilegios de un diputado y los derechos, digamos, de estar 24 horas, 7 días a la semana disponibles para poder desarrollar nuestra labor como cargos públicos. Pero
os diré que es que no nos podemos quejar, por muy duros que nos vengan las curvas. Es que un cargo público cuenta con un equipo de trabajadores a su alrededor para que solo se dedique a hacer política institucional y, por lo tanto, a veces es complejo, es muy duro, tienes horas de trabajo muy largas. Por eso es necesario que solo estemos 8 años, porque realmente allí vas a poder, como ser humano, desarrollarte y dar de sí tu trabajo, ¿no? Pero es que no somos la clase política precisamente la que nos tenemos que quejar. No tenemos ninguna, discúlpame, pero no me puedo quejar de necesidades biológicas, de acceso a la vivienda, de acceso a unos servicios públicos, etcétera, etcétera. Es que precisamente no creo que seamos nosotros. Como en cualquier trabajo, tenemos roces, tenemos discusiones. Se va aprendiendo. Yo los primeros 4 años aprendí un poco a chapotear y luego ya he aprendido a nadar. Pero realmente por eso creo que la política debe ser un momento en la vida en la cual podamos y tengamos la capacidad de defender las necesidades de otra persona. La política del metro cuadrado es la que al fin y al cabo te convierte en lo que realmente no tendríamos que estar allí. Por lo tanto, incido. Bueno, pues claro que me ha desgastado y claro que ha desgastado a la gente que me ha rodeado y a las personas con las que he convivido y a mi círculo de amistades. Evidentemente, pues claro que es duro que te digan, no, mira, es que el jueves que tenías el cumpleaños de tal familiar tienes que tener un acto sobre la economía circular del Alto Aragón. Bueno, pues por poner un ejemplo, claro que fastidia, pero es que al fin y al cabo, perdóname, sabes a dónde te metes y sarna con gusto no pica y no nos podemos quejar. Y es dura la política institucional, claro que es dura, pero es que estamos hablando de cuestiones que afectan a la vida de la ciudadanía aragonesa y que nosotras, afortunadamente, las tenemos a nivel genérico. O sea, un diputado no tiene problemas no tiene determinados problemas que podemos ver en la sociedad o que hemos podido comentar. Yo no me sé la vida de sus señorías en general, pero creo sospechar que no van por ahí los tiros, que van más bien los tiros, pues claro, se puede dar un desgaste personal, se puede dar un desgaste propio de la salud mental, pero por eso digo, pues tienen que ser periodos de vida cortos y tienen que ser periodos en los cuales aprendamos que la defensa de la dignidad de algunas de las personas son de personas que realmente lo están pasando muy mal. Y con total respeto hacia la vida particular de cada cual, pero es que no nos podemos quejar. Y hasta aquí. Sí, es que podría decirte muchos ejemplos, pero creo que no realmente, no sé, creo que hay problemas en el mundo muchísimo mayores que un diputado llorando. Un diputado, sí, no. Un diputado hetero cis blanco llorando. Eso es verdad. No, pero yo le extrapolaría un poco más allá la pregunta y sí que diría que ¿no crees que ha sido también una trituradora para la gente fuera, ¿no? Digámosle, ¿no? En la cosmología de las fuerzas del cambio, ¿no? Podemos, las mareas o todas las... ¿No crees que ha sido este impacto institucional, esta entrada en la institucional también algo bastante triturante en ese sentido de la fuerza militante? Es decir, está claro... A ver, y tampoco, no quiero que se me malinterprete una cuestión, y es, no banalizo con políticas, bueno, más que políticas son conductas machistas que se dan dentro de las organizaciones políticas. Con eso no estoy banalizando, yo hablo de una manera más genérica del trabajo puramente de diputado. Evidentemente, las formas y conductas que se llevan a cabo muchas veces, ya no solo dentro de una institución, en una organización política, se tiene que aprender muchísimo de cuidados, muchísimo de feminismo, se tiene que intentar aprender a la cultura de la paz y de la mediación. Y esto me parece que es más que fundamental. Y un poco pues lo que apuntaba David, a mí me parece que evidentemente tenemos que caminar hacia ahí, claro. Sí. Para finalizar ya la entrevista y hacer un poco también balance político, entraste en las Cortes de Aragón con el Podemos que mejores resultados sacó de aquellas elecciones autonómicas de 2015 y te marchas con un proyecto político desgastado en términos numéricos de votos y diputadas, pero dentro de un gobierno cuatripartito que cariñosamente en este programa llamamos el lambanato, donde claramente manda el PSOE de Lambán con un PAR que también luce y con una izquierda
a la que se le oye mucho menos y a la que parece que le falta rasmia en algunos temas, como el colonialismo energético con las renovables, las listas de espera y los problemas de atención primaria en la sanidad, las políticas de memoria por las que el Lambanato iguala fascistas y demócratas, la apuesta por la unión de estaciones de esquí en plena emergencia climática o las continuas salidas de tono cuñadas y españolistas de Javier Lambán por Twitter con el cambio climático, la ganadería o los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Crees que le ha sentado bien el cuatripartito a la izquierda y en concreto, en particular, a Podemos? ¿Se ha pasado de aquella frase, el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto, a conformarse con un parar a la ultraderecha haciendo consensos con el PAR? Y la última, ¿ves posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas que haga virar a Aragón hacia posiciones más transformadoras? Uniendo un poco con el último comentario, ¿no?, que tenía David con la pregunta anterior, yo creo, y lo hemos citado anteriormente, que se ha dado una derechización, una institucionalización y que por lo tanto eso es lo que nos tiene que hacer recapacitar y pensar. ¿Le ha sentado bien el cuatripartito a Podemos? Ni soy quien para decirlo, ni creo, ni quiero aventurarme. O sea, yo lo de leer el futuro no lo sé, lo van a decir las urnas dentro de escasos 6 meses a la conclusión de la 10ª legislatura y por lo tanto yo creo que ahí es donde responderá la ciudadanía, que siempre es la que marca. Yo recuerdo en aquel 2015, cuando entramos 14 diputadas en las Cortes de Aragón, fue la entrada más fuerte, ¿no?, como en las listas de música, fue la entrada más fuerte y luego después caímos a consecuencia de pues muchísimos factores. No creo que en política podamos analizar solo un factor y no creo que el factor sea simplemente el gobernalismo. Sí que creo en algo que lo he defendido, lo he intentado defender a lo largo de toda mi andadura en las Cortes de Aragón de estos años, y creo que es la convivencia con fuerzas que sean hermanas, el diálogo y sobre todo el entendimiento y el encuentro con fuerzas que sean hermanas. Y con fuerzas hermanas no me refiero al PSOE y al PAR, evidentemente. Me refiero a otras fuerzas que creo que son con las que estaríamos destinadas a entendernos, y con estas frases yo creo que a buen entendedor. No, sí, a buen entendedor, pocas. Es suficiente. Lo que sigue abundando un poco, sí que da la sensación de que, más allá de lo que haya resultado el cuatripartito y de la derechización evidente a todos los niveles, no solo de las fuerzas del cambio, sino, vamos, es integral, social en la sociedad. Sí que da la sensación de que como que se ha bajado los brazos en hacer política. O sea, esto voy a explicarlo porque igual es una hipótesis demasiado mía, que es como tú ves a otras organizaciones políticas como intervenir frecuentemente en el debate político, establecer marcos, más allá y posicionamientos, marcar la agenda de alguna manera, y da la sensación de que todas esas fuerzas aglutinadas en el ciclo de post-15M fundamentalmente institucional, como se han agotado, y ahora es como que la agenda no solo la marcan otros, pero que tampoco ves que exista la posibilidad de marcar la agenda. O sea, como que ese fuelle se ha perdido, y quizás sea un poco lo dramático. Por eso preguntábamos un poco que a la izquierda como que no se le ha escuchado. ¿Crees que es un problema de comunicación, que es muy típico ahora achacarlo un problema de comunicación? O también, bueno, que los tiempos cambian y que hay veces que lucen más y hay otros que lucen menos. Qué interesante y qué complejo, ¿no? Yo creo que aquí más que responder lo que podemos es pensar y al fin y al cabo filosofar, pero realmente ahora ya no existen como tal, al menos en el panorama que yo percibo en Aragón. Igual me dicen, bueno, se ha pegado 8 años en las Cortes, no se entera de qué va la movida para nada, pero lo que yo percibo, ¿vale? Cuando piso calle y demás, es que ya hemos pasado como la fase de las mareas, y ahora yo he trabajado durante estos 8 años como portavoz de sanidad más. Hay más
luchas de carácter más sectorial. Es decir, todo lo que ocurrió con el transporte sanitario urgente, donde solicitamos que fuera una internalización del servicio, se trabajó y se luchó desde el grupo de personas que eran trabajadores y usuarios del transporte sanitario terrestre en Aragón. Ya no existe una marea sanitaria como tal, sino que también existen las mujeres de la limpieza de los centros sanitarios que piden que haya una internalización. Y por esto podemos poner muchísimos más ejemplos que siguen trabajando y que siguen luchando para la mejora de, en este caso, sus condiciones laborales, la lucha por la mejora de las condiciones de los comedores escolares. Son padres y madres que piden que haya unos comedores dignos con infraestructuras dignas y que por lo tanto se alimente bien a sus hijos. Y esto es como muy concreto todo, ¿no? Entonces hemos pasado quizás más a las grandes marabundas donde reclamábamos unos mejores derechos y lo hacíamos de una forma más amplia a hacerlo más sectorializada. Pero sí que es cierto que me preocupa, pues no sé, la llegada de la ultraderecha a Italia, ¿eso qué afección va a tener en España? ¿Qué afección va a tener la llegada en determinadas comunidades autónomas de la ultraderecha fascista dentro de las instituciones? ¿Cómo va a ser la llegada aquí en Aragón? ¿Cómo van a responder las urnas? A mí eso me preocupa, porque al fin y al cabo al fascismo se le va a poder parar con la defensa de los derechos públicos y con la defensa de los derechos sociales alcanzados. No se les va a poder parar de otra manera y por lo tanto yo creo que volvemos a tener que reclamar cuestiones muy básicas para poder tener derechos de dignidad. Y en esto igual suena, es que hay veces que digo, jolín, parece que estoy hablando en 2015 en lugar de 2022, pero creo que hay que volver otra vez a defender estas cuestiones, ¿no? Claro. No sé cómo lo veis. Yo creo que ahí, por un lado, es a día de hoy, para todos estos sepultureros que les llamo yo, que poco menos que ya son los típicos que al principio en 2015 te decían, ¿a dónde vas? Te vas a estampar, esto no sirve para nada, ¿no? Los de la verdadera izquierda, que tienen respuestas para todo, pero no movilizan a ni Cristo, ¿vale? Entonces, estos sepultureros han como conseguido criar en general el relato de que la ventana de oportunidad se ha cerrado y vale, bueno, puedo estar parcialmente de acuerdo en que las condiciones de posibilidad no son las mismas, ¿no? Y podríamos entrar ahí a discutir si se ha aprovechado lo suficiente o no, vale, pero las condiciones, digámosle, materiales, que son que son precondición, pero no necesariamente la única explicación, continúan ahí. O sea, los problemas con la vivienda continúan ahí encima de la mesa. La precariedad laboral continúa encima de la mesa. A eso se han sumado otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de las comarcas turales, es un movimiento muy fuerte en contra de la nueva oleada de extractivismo, en este caso, mediado por las energías renovables, ¿no? Y es lo que dices tú ahí. Muchas, digámosle, luchas particulares que a día de hoy da la sensación de que no se han articulado. Y, por ejemplo, un éxito de eso es lo que va a aparecer en las siguientes Cortes de Aragón, que es Teruel existe. Que más allá de la opinión que tengamos sobre Teruel existe es un significante vacío que ahí se pega desde la reivindicación de la atención primaria rural a lo de las renovables, ¿no? Y a la izquierda aragonesa, tras el 15M, en el 15M no teníamos esto de la teoría populista del universal y todas estas historias, ¿no? Da la sensación que le falta eso y a la vez, también pensando desde una óptica aragonesista, se darían las condiciones de posibilidad para una reivindicación también en clave aragonesista muy fuerte, ¿no? Porque está el tema de las renovables, tenemos a un presidente en Aragón que se da muchos que también se ha olido el olfato, ¿no? De tapar ¿no? Arrogarse la bandera del aragonesismo para tapar esas posibilidades también y volverlo al redil para que no se descarrile. Entonces, da la sensación de que existen unas ciertas condiciones que podían ser aprovechadas y que nadie está sabiendo dar con la tecla, ni los viejos ni los nuevos, para articularlo todo, y que eso al final te acaba generando no monstruos, pero cosas extrañas como Teruel existe, por ejemplo, o Aragón existe, ¿no? Que están aprovechando muy bien eso. Y a mí es la impotencia que me genera, y también linkándolo un poco
con que me da la sensación de que no se ha hecho tarea política, y entiendo que en gran medida uno de los elementos fundamentales ha sido ese reflujo que se ha vivido, pues bueno, pues que el tiempo institucional es el tiempo institucional, tampoco se ha sabido dar la clave en cómo mantener la movilización social, si es que eso se puede mantener constantemente, que también es otra pregunta a hacernos, o si la estrategia de la izquierda tiene que ser esa, que eso también es un melón muy gordo, ¿no? Y bueno, pero también hay otros elementos como la ola feminista o la ola ecologista que dan esperanza, pero no hay una articulación de eso, un discurso que no necesariamente lo tiene que protagonizar una fuerza política, ni siquiera, y esto ya es meterme en un charco gordo, la proyección de Sumar, ¿no? Que sería como un actor que diríamos viene un poco a hilar todo eso, está dando la sensación, es clave estatal, pero bueno, tampoco está dando la sensación de ser capaz de integrar algo que aspire sobre todo a lo que aspiraba Podemos en un origen, que era construir una mayoría social alternativa, que eso no se ha conseguido. Entonces, el reto continúa ahí y bueno, esa es mi reflexión, básicamente. Hay mucho por debatir, pero creo que nadie lo está debatiendo y nadie, ¿sabes? Porque los elementos continúan encima de la mesa. Y no sé si estamos, o no se quieren mirar, o si están muy cómodos en determinadas posiciones. No sé, son muchas dudas. Y creo que son posibilidades o opciones perdidas. Al final iremos construyendo partidos políticos que intenten aglutinar, el partido político que intente aglutinar, y nos convertiremos en una matriosca que realmente no aglutine nada, ¿no? Que Claro. parece un poco como... Me da a veces esa sensación en mi cabeza. Yo creo que nunca las luchas sociales nunca las debe de protagonizar un partido político. Y si algunas veces Podemos ha tenido un abismo de ello, yo creo que hemos errado. Por lo tanto, hay que seguir esa estela que dejan, como bien has dicho, el movimiento ecologista, el movimiento feminista. Tampoco creo que sea muy bueno que hagamos una negación a todo. Yo creo que se han alcanzado la subida de impuestos a las rentas altas, la derogación de la reforma laboral, también hemos podido ese compromiso de blindar y de lanzar y de aprobar la ley solo si sigue en contra de las violencias machistas y por lo tanto se debe de trabajar también en otros grandes logros o en otras grandes medidas políticas como puede ser esa ley de cambio climático, esa ley de vivienda, pero hemos alcanzado también medidas como hablamos anteriormente como la ley de eutanasia o estamos trabajando en la ley trans y de derechos LGTBI. Entonces creo que sí a todo lo que estamos hablando y también un pero, ¿no? En el hecho de se han conseguido y han alcanzado muchísimos logros, vamos a sacar pecho de lo que hemos podido hacer dentro de los ejecutivos y evidentemente hay una cuestión que es, bueno, es que en un ejecutivo pasa como en las relaciones sociales, ¿no? Que hay veces que hay que ceder y por lo tanto hay que permitir bailar con diferentes personas. Y esto ha ocurrido un poco en el gobierno de Aragón. Pero aquí también vale lo del sí, pero. O sea, a mí esa convivencia y connivencia que existe entre el sector privado y lo público también me preocupa. Aquí en Zaragoza hace muy poquito se inauguraba un hospital privado de una gran empresa que no era necesario. Y aquí acudían dirigentes del Partido Socialista a aplaudir al señor Azcón a que pusiera la primera piedra. Pues bueno, esto no debería de ser permitido, pero como eran unos terrenos que habían sido cedidos al Ayuntamiento de Zaragoza y era una cuestión, pues el Partido Socialista acude, en este caso allí no es una decisión partidista suya, pero luego todo lo que se está viviendo en relación a esa convivencia con los servicios privados o esa convivencia, como decimos, con empresas que están destrozando nuestro medio rural o destrozando nuestro medio ambiente, pues evidentemente esto también debería de existir un ejemplo de diálogo, de debate y de discusión para poder proteger, ¿no? Por cierto,
Oilan ha rectificado en el tema de la memoria. Hay que darle al César lo que es del César, ¿no? Memoria histórica. Ha comenzado el debate del estado de la comunidad que hemos celebrado entre los días 3 y 4 de noviembre en las Cortes de Aragón. Hoy era el turno del señor presidente y ha comenzado hablando de dignificar a las víctimas del fascismo y a las víctimas del terrorismo, pero ha hablado del bando republicano. No ha hecho como a todos los bandos. Así que me ha parecido como muy honesto por su parte, ya que es historiador y republicano, pero esto me hace mucha gracia. Lo de siempre eres como todo, ¿no? Como todo en esta vida. Sí, efectivamente. Los peros nos matan. Entonces yo creo que, siendo un poco ya como rizando el rizo, hay que hacer políticas, en temas claves hay que hacer políticas sin peros. Y ahí volvemos otra vez a la defensa de la dignidad de los colectivos LGTB, de la dignidad de la juventud, de la dignidad de... Y por lo tanto hay políticas que no tienen que tener pero. Y me parece muy bien cómo se está intentando luchar la ley de vivienda, me parece muy bien cómo se está intentando luchar la ley de derechos trans y me parece muy bien cómo se han luchado otras leyes, que lo importante de las leyes son su ejecución además de su aprobación. Pues a mí me parece un buen cierre de entrevista. Perfectamente. Así que, si os parece, con esto acabamos la entrevista. Itxaso, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Muchísimas gracias por tu trabajo aportado en las instituciones y que tengas mucha virtus y fortuna en tu futuro fuera de las instituciones. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí echar radica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Pues muy a gusto, súper bien. Como además me habéis citado para cuando acabemos la segunda temporada, yo iba a decir, vaya colofón final le pongo a estos 8 años cerrando aquí en Radio Monotes, pero voy a seguir escuchándoos, recomendándoos como hasta ahora, pero además encantada de seguir aportando y es un placer estar con vosotros dos. Muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Itxaso. Y recuerden que ahora nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y ahora también en Twitch, con nuestros cafecicos monotes, donde repasamos la actualidad todas las semanas. Y además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monotes en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí.